en este su programa Pescador de Hombres de hoy día 28 de abril del año 2023, nuestro último programa de este mes. Ante todo, permítanos ponernos en manos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más en este su programa Pescador de Hombres. Y tenemos para este domingo 30 de abril, último domingo del mes, la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por la otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por su nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este es el Evangelio conocido como el Evangelio del Buen Pastor. La tradición judía vemos que los pastores, en el Antiguo Testamento encontramos muchos pastores, incluso el rey David, antes de ser ungido, estaba pastoreando sus ovejas. Y se hablaba también que el que tenía muchas ovejas tenía cierta posición económica importante. Pero acá nos concentramos ahora en ver el que el Señor es la puerta, el que va delante de las ovejas, y que las ovejas lo conocen, y Él las conoce por su nombre. Llevar la vida por delante no significa ser el primero, sino ser el que sirve, el que tiene autoridad, pero además es obediente. Jesús tiene autoridad, pero obedece todo lo que el Padre le dice, porque Él vino, porque el Padre lo envió para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Pero además, Él sirve, no se sirve, sino que sirve. Lo vemos en una de los últimos pasajes, en la última cena, cuando Él lava los pies a sus discípulos. Y le dice, esto tienen que hacerlo como yo lo hago con ustedes. Les habla también de la humildad. Todo esto se conjuga en este evangelio de el buen pastor. Él puede ir al centro
y no pierde su autoridad, e incluso puede ir detrás y está acarreando las ovejas, que somos nosotros. No pierde su autoridad. No solamente adelante, sino que esa, lo que él dice, él es la puerta. ¿Pero la puerta de qué? Para nosotros la puerta de la vida. Es entrar en el Señor, entrar en la Eucaristía y poder encontrar a todos los feligreses que están en la iglesia. Hoy estaba en misa y da gusto ver la cantidad de gente que comulga, por ejemplo. Y no lo hace con una forma de aparecer simplemente. Pues tú dices, tal vez en un día domingo puedes encontrar ciertas personas que tú las ves comulgar, pero entre semana van a gente que realmente quiere tener a Jesús en su interior, quiere recibir esa gracia. Entonces nosotros terminamos siendo esas ovejas, esos feligreses, esos apóstoles o discípulos de Jesús, alimentándonos de su cuerpo y de su sangre, cumpliendo lo que Él nos pide en la última cena. Le pide a los apóstoles que lo hagan como Él lo hace. Y recibimos el pan y el vino, especialmente acá en la iglesia nuestra, los días jueves, están en las dos especies. Sangre, pan y el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque es el jueves eucarístico. Entonces, este evangelio nos hace ir y estar presentes en que Jesús es la puerta. Jesús está en el altar, está en la Eucaristía, y nosotros, Él nos conoce por nuestro nombre y nosotros lo identificamos a Él cuando Él nos llama. Francesco. Así es, Martín. Es un evangelio muy bonito y muy claro en lo corto, ¿no?, que hemos leído. Básicamente se repite o cita el mismo ejemplo que Jesús da en otro momento a lo largo de su vida pública, donde lo dice muy claramente: yo soy el camino, nadie va o llega al Padre si no es a través mío. Y no hay más vueltas que darle, y aquí lo pone muy claro desde el comienzo, ¿no? Hay dos maneras. Una es entrando como el ladrón, y de esa manera nunca vas a llegar al cielo. Y la otra es el camino de rectitud, por donde debes, acompañando al Señor. Y bueno, uno se podría preguntar cuál es ese camino, cómo a través de Jesús llego al Padre si ambos están arriba, ¿no? Jesús estuvo aquí, pero ascendió a los cielos también, la Santísima Trinidad como tal, arriba. Y eso, si bien es correcto y es cierto, no es menos cierto que primero tenemos al Espíritu Santo entre nosotros. Acordémonos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la capacidad, entre muchas otras cosas, que nosotros no podemos ni siquiera imaginar como simples mortales, de ser omnipresentes. Eso quiere decir que pueden estar arriba y abajo al mismo tiempo. Y Jesús lo dijo claramente: yo les dejo el Espíritu Santo que se quedará con ustedes hasta el fin de los tiempos como lo conocemos nosotros. Toda esa inspiración, todos los buenos pensamientos que vienen y que nos ayudan por así decirlo, a crear, pero en realidad es hacer cosas, obras de arte, buenos negocios, toda la inspiración, toda en general, la poesía, todo viene del Espíritu Santo, no es que viene de un lugar que no conocemos. Entonces, imagínense ustedes, queridos hermanos, sí, como tú bien decías, Martín, nos esforzamos por estar más cerca de Dios cada día.
¿Y eso qué significa? No solamente ir a misa el domingo, que es lo básico, lo que todo buen cristiano tiene que cumplir para no entrar en pecado, porque es un día de precepto, es un día obligatorio, sino empezar a ir a misa entre semana, demostrarle el amor al Señor. Como tú decías, los jueves eucarísticos, es quizás el mejor momento para empezar para ir a misa otro día que no sea solamente el domingo. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno, que se recibe la Sagrada Comunión en dos especies, efectivamente, en cuerpo y en sangre, es decir, en pan y en vino consagrados y que son cuerpo y verdadera sangre de Cristo. Y dos, porque tenemos la opción de quedarnos ahí inmediatamente después de la misa un rato meditando frente al Santísimo Sacramento. Pero volviendo al tema, es clarísimo. No se puede llegar al Padre, pocas palabras, poniéndolo más a tono de este Evangelio, no se puede llegar a la vida eterna, esa vida en abundancia de la que habla el Señor, si no es a través del Hijo. Y uno diría, bueno, ¿cómo? Si ellos ya están arriba, como dijimos. Están arriba, sí, el Padre está arriba, que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo escucha, que todo lo sabe. Nuestro Creador que nos tiene un infinito amor, un amor que no podemos ni siquiera imaginar. Pero Jesús estuvo aquí para marcar el camino. Y el camino es sencillísimo, Martín y queridos radioyentes, tú lo acabas de decir, es el de la Eucaristía. No hay otro camino, no hay otra forma. Tenemos que comulgar por lo menos una vez a la semana. Claro, para eso tienen que cumplirse una serie de condiciones, ¿no? Que tampoco son muy complejas. La primerísima, estar en gracia del Señor. La segunda, bueno, si he pecado, reconciliarme lo antes posible. ¿Cómo hago aquello? Primero, demostrando verdadero arrepentimiento por mi pecado. Segundo, haciendo un examen de conciencia rápidamente y yéndome a confesar ante el sacerdote para que me dé la absolución, la penitencia y poder comulgar nuevamente. Y uno dice, si vuelvo a pecar, bueno, esa es la naturaleza del hombre, volveré a pecar, pero si hay verdadero arrepentimiento de parte de la persona y deseo de enmienda de no volver a pecar, es válida la confesión, es válido el arrepentimiento y por lo tanto estás en gracia de Dios. Ese es el resumen de este evangelio, es que Jesús nos dice que la única manera de llegar a la vida eterna es siguiéndolo a Él, como las ovejas siguen al buen pastor. Él es nuestro pastor y nosotros somos las ovejitas. Martín. Sí, la otra cosa importante que hay que destacar que la imagen de la puerta es una imagen de libertad, de confianza. No, Jesús no entra por la ventana ni por la azotea. Él habla de la puerta. Él se pone como esa puerta por la que nosotros pasando llegamos a la eternidad que hay. Hoy nosotros podemos ver lo que sucede alrededor nuestro, en nuestro país. El factor confianza se empieza a perder, lo cual es complicado, es grave, ¿ya? Porque empezamos a desconfiar de todo el mundo. En estos momentos críticos, este evangelio cae como anillo al dedo, porque es el generar confianza, porque por esa puerta no pasa cualquiera, por esa puerta pasa el que está preparado. Y para estar preparado tengo que hacer, como tú decías, estar en gracia del Señor, lo cual me obliga a también no tener miedos, temores, o estar tal vez metidos debajo de un mueble para que no nos suceda nada, porque estamos privándonos de algo que es lo que el Señor nos da y que está muy claro en este Evangelio, que es la libertad. Tú puedes escoger pasar por la puerta de Jesús. Eres libre de hacerlo. Este Evangelio también propone confianza
y propone el camino. Ese caminar, veíamos y escuchábamos el Evangelio del día domingo a los discípulos de Emaús en el camino. Ese camino que Dios nos está abriendo, que Jesús nos abre, con esa afirmación tan fuerte de que Él es la puerta, no nos debe dar a nosotros el menor temor de estar seguros que si vamos por esa puerta, estaremos en un buen momento y todos, como familia, estamos disfrutando del Señor. Tenemos a Jesús en el centro de nuestros hogares, en el centro de nuestras familias, en el centro de nuestras empresas, a todo momento, en todo momento, y además, por esa puerta tenemos la libertad de entrar y salir. Y ese entrar y salir implica libertad, pero con confianza. Libertad con la certeza de la resurrección del Señor. Hay gente que tiene miedo a hablar de la muerte, por ejemplo. Pero luego de la resurrección, ¿qué es lo que pasa? Jesús derrota la muerte porque resucita. Y nosotros vamos a resucitar a la vida eterna. Tenemos que tener esa convicción que Jesús es el verdadero pastor, el que se preocupa por sus ovejas. No las abandona nunca. Al contrario, siempre está pendiente cuando nosotros lo necesitamos. Pero también, a veces, somos algo soberbios que pensamos que si no nos acercamos a Él, igual estamos bien. Cuando nos sacuden un poco el piso, entonces inmediatamente vamos a pedirle al Señor que nos ayude en el problema. Cuando deberíamos ir es agradecerle, porque esa ley de las puertas abiertas implica que si una puerta se cierra, otra puerta se abre, a donde yo tengo que estar consciente y claro de ver cuál es la puerta que se abre, porque a veces tengo que tomar decisiones que no son las decisiones correctas, y ahí sentir esa voluntad del Señor y decir, tú no lo quisiste, por algo será. Sigo tu voluntad para poder ir adelante. Es muy importante que podamos sentir ese amor del pastor, ese llamado por nuestro nombre, porque es el pastor de la verdadera vida. Jesús es verdaderamente el pastor y así tenemos que verlo. Francesco. Así es, Martín. Acordémonos siempre que Jesús le hablaba a la gente en parábolas, ¿no? ¿Y por qué le hablaba en parábolas? Primero porque eran otros tiempos. Los conocimientos del individuo promedio eran bastante más pequeños de lo que tenemos ahora, y hablar de una manera simbólica es una manera más fácil para muchas personas de entender. Jesús lo hacía de esa manera. Entonces, es lo que tú decías, Él es el buen pastor, Él es nuestra guía, Él es nuestro norte, y nosotros como ovejitas atrás de Él, que no es lo mismo que decir una frase que hemos escuchado tan trillada en la última década o más, el acontecer de la política nacional, los borregos, ¿no?, que siguen al líder político. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El Señor nos conduce, nos habla, nos lleva por el camino. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y el corazón para seguirlo, porque ese es el camino. Y también dice, en el inicio del Evangelio, que no escuchemos a los farsantes, a los fanfarrones,
a los que se saltan la cerca para tratar de vislumbrarnos, para tratar de seguirnos. Y de esos tenemos ojo hoy por hoy en todos lados. Los vemos a través de las redes sociales, del internet, lo vemos en la televisión, ¿no? Desde falsos profetas, por así decirlo, hasta líderes políticos. Entonces, cuando tengamos duda, busquemos al Señor, leamos las Escrituras. Ese es el camino. ¿Cuál es el gran premio que el hombre, que el ser humano debe de buscar? La vida eterna, la salvación. Recordémonos que frente a la eternidad, lo que nosotros vivimos en promedio no es nada, no es ni un granito de arena en una playa de kilómetros y kilómetros. Entonces, vale la pena escuchar las palabras del Señor y seguirlas. Les voy a leer rápidamente una reflexión, el final de una reflexión muy bonita, que justamente va como anillo al dedo de este evangelio. Podríamos concluir haber visto en persona a Jesús, cosa que ya no está a nuestro alcance, y haber escuchado y leído su mensaje en los evangelios. Es importante, pero no es suficiente. Formar parte de un grupo de discípulos y compartir la vida y escuchar sus testimonios personales es importante también, pero tampoco es suficiente. Repasar nuestra vida a la luz de las Escrituras y de la experiencia de Jesús crucificado mediante la catequesis y revisión de nuestra vida también es importante y necesario, pero sigue siendo insuficiente para reconocer vivo al Señor. Es necesario partir juntos el pan, celebrar la Eucaristía, hacer posible la comunión interpersonal. Fíjense este juego de palabras, comunión interpersonal, es decir, celebrar juntos el sacrificio del Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Nuestro Señor. Cuando nos arrodillamos, en el momento que ocurre la transustanciación. Anterior a eso, comulgar, 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 comulgar. Una fe sin Eucaristía no es fe, es decir, una fe donde un cristiano no comulga, no es fe. No se nos abren los ojos, nos dejamos fuera de la casa del Señor sin comulgar. Y si celebramos bien la Eucaristía, necesitaremos volver a buscar al resto de nuestros hermanos para que la celebren con nosotros. Aquí que está diciendo la reflexión, tenemos que evangelizar, tenemos que llevar el mensaje, tenemos que llevar la buena nueva, tenemos que ir en busca de aquel que no comulga porque tiene algún temor ilógico o vergüenza de confesarse, tenemos que guiarlo para que pueda hacerlo. Regresaremos a la comunidad con una experiencia de fe que compartir. Por fin habremos comprendido muchísimas cosas, porque tenemos una experiencia común con nuestros hermanos. Seremos con verdad una comunidad y una iglesia. Martín. Sí, también quería comentar, estoy leyendo un libro que compré justamente para Semana Santa, que se llama Dios nos espera siempre. Y hay una parte, un capítulo que se refiere a la misericordia, ¿ya? Porque lo que tú acabas de decir, ¿ya? La confesión, el pecado, ¿ya? Es lo que sucede con el común de los mortales. O sea, somos personas, somos hombres imperfectos, pero les voy a leer textualmente lo que dice esta primera parte. Dice, el estudio del pecado nos ha conducido continuamente al tema de la misericordia. Hasta el castigo tiene como objetivo el perdón. Y varias veces hemos subrayado que la primera revelación para el hombre no es la del pecado, sino la de la salvación. Experimentar el pecado y sentir su peso no es todavía una auténtica actitud bíblica. Es preciso tener la experiencia al mismo tiempo
de la presencia salvífica de Dios, cuya misericordia es más obstinada que el mismo pecado. Esa razón por la cual equivocarse de manera repetida nos lleva al creyente a la desconfianza, nos lleva a la desconfianza, sino la fe, es decir, el conocimiento de tener que apoyarse únicamente en Dios contra Él y no consigo mismo. Tiene que ver mucho el tema de la misericordia, porque de acuerdo a lo que tú decías de la confesión, como decíamos, somos imperfectos y caemos en el pecado. Pero el Señor es tan misericordioso que nos perdona. Tiene que haber ese dolor del corazón, ese propósito de enmienda, ¿verdad? Porque la perfección del ser, nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero por lo menos deberíamos tratar de querer ser perfectos. Es justamente ir mejorando cada día nuestra vida, nuestro sentir, nuestro espíritu, de ser y llamarnos hijos de Dios. Ese llamarnos hijos de Dios es un peso muy grande. Y como para mencionar un ejemplo, una persona que muchas veces hoy resulta que alguien quiere comprar a las personas. O sea, yo te doy esto si tú haces esto. Ya, eso también tiene otro nombre, que es corrupción. Pero cuando una persona es vertical, está consciente de su vida en Cristo, se va a negar. Y lo que necesitamos es tener más personas al lado de Cristo, justamente en estos momentos tan difíciles que se están pasando. Tenemos que tener a Cristo más presente por esta misericordia que Él nos ha dejado en su paso por acá, por la tierra, y para la cual Él resucitó. Francesco. Tú citabas, Martín, dos cosas que son extremadamente importantes. Una, la infinita misericordia del Señor, y dos, el peso de ser hijos de Dios, de llamarnos hijos de Dios. O sea, eso significa muchísimo. Ese es el mayor privilegio que el ser humano puede tener, el llamarse hijo de Dios, pero también implica una gran responsabilidad de por medio. ¿Cuál es esa gran responsabilidad? Actuar de acuerdo a los designios del Señor, actuar, obrar, pensar de acuerdo a los designios de Dios. ¿Por qué? Porque solo eso te va a salvar y va a salvar al prójimo. Y uno diría, bueno, ¿por dónde empiezo? Empieza por negarte a ti mismo. Empieza por no ser tú, primero tú, el centro de atención tú, sino el servir al prójimo. En servir a Dios y servir al prójimo. ¿Cómo sirvo a Dios? Orando, acompañándolo, yendo a misa, no solo los domingos, comulgando, de ser posible más de una vez a la semana, si peco, confesándome, arrepintiéndome, confesándome y volviendo a comulgar. Y amando al prójimo. Amando al prójimo significa ayudarlo en todo aquello que él necesite, acompañarlo en su dolor y ayudarlo en todo lo que tú puedas hacer por él, entre otras cosas. Importantísimo, orar por ese prójimo también, acompañarlo, ayudarlo económicamente. Puedes decir, a ver, mi bolsillo no da para tanto. Todos estamos viviendo momentos recesivos, ¿no? Donde
situación económica no ha mejorado como se espera que hubiese mejorado por factores externos, uno de ellos la violencia en la que vivimos. Pero bueno, todos tenemos algo que dar, ¿no? El que gana 10,000 puede dar 1,000 a la beneficencia, y el que gana 500 puede dar 50 todos los meses para ayudar. ¿Quién es el prójimo? Nos preguntaría. Todo aquel que tenemos a nuestro alrededor, todo aquel que vemos cuando vamos de camino al trabajo, cuando regresamos, o aquel que vemos entristecido en la iglesia, o nuestros amigos, parientes y familiares que tenemos abandonados y que dejamos de ver o llamar. Es un trabajo completito, ¿no? Ayudar, fortalecer, acompañar y llevar la palabra de Dios. Siguiendo eso es la comunión, la comunidad entre hermanos, la que es la iglesia. Ese es el camino que Cristo nos ha marcado como camino de salvación para poder llegar a la vida plena, que es lo que dice el Evangelio en su final, ¿no? Y lo otro que tú decías, Martín, que yo cité al comienzo de esta intervención, es la infinita misericordia de Dios. Esto ya lo hemos dicho algunas veces en el programa. Siempre yo he escuchado testimonios de personas que han estado alejadas del Señor 20, 30 años, ya sea porque no se casaron por la iglesia, o porque se casaron con una persona con algún impedimento, o porque obraron muy mal en algún momento de su vida y no, inclusive que se han arrepentido, pero no se han confesado porque les da vergüenza. Entonces, alguien me decía mucho tiempo atrás, me decía, ¿con qué cara voy a ir 20 años después a la iglesia a confesarme para después comulgar, después de haberme alejado durante esos 20 años y haber hecho de mi vida no una vida precisamente de acuerdo a los designios de Dios? Y estamos hablando de una persona que lleva una vida normal, una persona que trabaja, que provee para su familia, que no daña a nadie. No estamos hablando en este caso de los sicarios, asesinos, traficantes, nada de eso. Yo le decía, a ver, deja de pensar con la lógica del ser humano, piensa con la lógica de Dios. Es lo que tú decías, Martín. La lógica de Dios, entre muchas cosas, porque es Dios, tiene infinita misericordia. Él nos va a perdonar después de 3 minutos, después de 30 minutos, después de 30 horas, de 3 años o de 30 años, siempre y cuando estemos verdaderamente arrepentidos y tengamos un verdadero propósito de miedo. Pero creo que me alargué un poquito. Pues tranquilo. Adelante, Martín. Sí, bueno, y por último, se cita en este libro que me tiene bastante emocionado, la conversión de Pablo. En su conversión, Pablo no solo descubrió la divinidad de Jesús resucitado, no solo descubrió la realidad profunda de la iglesia, sino que descubrió sobre todo el amor de Cristo. Previsivo, gratuito, generoso. Lo que encuentra es en Jesús, que se preocupa por salvar a su perseguidor. Pablo, como lo atestigua en sus cartas, pensaba continuamente en la propia conversión. Leamos, por ejemplo, la apasionada autodefensa que inició en la carta a los Gálatas. Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero este es el libro que se los recomiendo en San Pablo, en la editorial San Pablo. Lo compré y creo que el costo de esto, si no estoy mal, alrededor de $9. Pero es un libro de bolsillo, como para recordarnos que nosotros somos pecadores y que Dios nos espera siempre.
No se olviden de nosotros. Tenemos este mes de mayo, mes de María, tenemos nuestro bingo de la voz de María. Los esperamos, hay muy buenos premios y ya estamos quedándonos con pocas entradas, por eso necesitamos que las compren, por favor, y que nos apoyen. Conmigo nos vemos el próximo viernes, si Dios no dispone otra cosa. Muchas bendiciones y a practicar este domingo esa fe, confianza en el Señor que nos ilumine para seguir dando lo que tenemos para nuestras familias, para nuestro país. Francesco. Igual, querido Martín, me suma tus palabras. Espero poderlos yo también acompañar, si Dios así lo quiere, el próximo viernes. Y no dejen de ir a misa el domingo. Que tengan todos un bonito fin de semana, un buen feriado, porque estamos de feriado el día lunes, es 1 de mayo. Y Dios mediante, nos vemos el próximo viernes. Bendecida semana a todos. Muchísimas gracias.